Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Queremos mandarles un saludo desde acá, desde la ciudad de Londres, y pues ya estamos nuevamente con ustedes. Han pasado ciertas cosas, pues algunos hemos recibido este asunto del COVID, pero dando gracias a Dios estamos bien, con la bendición de Dios. El Señor nos ha podido levantarnos, sostenernos y lo agradecemos por ello. Ya estamos aquí, hermanos, nuevamente. Sé que hemos recibido algunos mensajes, llamadas, preguntando justamente de los mensajes. Ya estamos aquí, hermanos, para empezar un nuevo año. Y como siempre, hermano, vamos a dar un mensaje que nos haga reflexionar con respecto a este año que viene. Hemos visto el año pasado, el 2020, tantas cosas y siempre es muy común en estos tiempos, al empezar un nuevo año, hablar acerca de este año que viene o del futuro y dejar atrás lo que pasó. Sin embargo, hermanos, pues tengo que decirlo, ¿no? A veces con mucha pena, ¿no? Hay gente, hay pastores, líderes en la iglesia, pues que justamente al empezar el año dan mensajes, dan palabras acerca de la prosperidad y ponen nombres a los años, ¿no? Que años de la recompensa, años del poder, años de que Dios te va a dar todo lo que quieres. Hermano, yo creo que no es así. Lastimablemente, pues ha habido muchos casos de pastores que han hecho profecías, han declarado muchas cosas con respecto al año que viene y realmente no ha pasado nada, hermanos, ¿no? Estamos hablando del año que pasó, el 2020. He escuchado pastores y líderes en la iglesia pues que han hablado acerca de que el 2020 iba a ser un año de prosperidad, un año de abundancia, de que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar el otro. Sin embargo, nada de eso ocurrió y como vemos, empezamos el 2020 pues lastimablemente con este asunto del COVID-19 y yo creo que todas esas profecías, esas declaraciones de muchos líderes de iglesias pues se fueron al suelo, ¿no? Y yo creo que debemos de examinar las cosas desde un punto de vista siempre bíblico, ¿no? Y aplicando una teología correcta, ¿no? Por eso, hermanos, el mensaje que vamos a ver hoy es justamente con respecto a esto, ¿no? De cómo entender, hermano, el año que pasó, este año que va a venir y el año venidero, ¿no? Entonces yo creo que el Señor nos habla claramente en la palabra de Dios y quisiera, amados hermanos, que por favor abran la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 34, ¿no? El Señor Jesucristo aquí está topando un tema muy importante, ¿no? La palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 6, versículo 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Impresionante. ¿Qué es lo que quiere decir acá el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está enseñando acá a través de este pasaje? Es importante, hermano, que nosotros para entender este texto, que muchas veces se lo ha sacado fuera de contexto, hermano, es interesante que nosotros entendamos cuál es el contexto de este texto. Y justamente el contexto de este texto, de este versículo 34, empieza en el versículo 25. Y justamente el Señor Jesucristo está tratando un tema muy especial, un tema muy inherente que está íntimamente relacionado con lo que es el hombre. Y en el versículo 25 dice, por tanto, dice el Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, acá el Señor Jesucristo lo que Él está haciendo, Él está tomando en consideración el todo de la vida de un hombre, de una persona. Y él enfoca algo que es muy importante, algo que muchas veces hace mucho daño a la persona, algo que por no entenderlo, el hombre puede llegar a cometer muchísimos errores. Y es justamente el afán y la ansiedad. Ese es el contexto del texto del versículo 34 que acabamos de leer. Por eso ahí en el versículo 25 el Señor Jesucristo dice, por tanto os digo, no os afanéis, dice. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no nos afanemos? Dice, por vuestra vida, dice. Porque dice, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir, dice. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, el Señor Jesucristo lo que está aquí tocando son tres aspectos que están íntimamente relacionados
con la vida del hombre, de una persona, que es justamente el comer, el beber y el vestir. Tres aspectos que son íntimamente relacionados con la vida del hombre, tres aspectos que el hombre busca por su propia naturaleza, es decir, la comida, la bebida y el vestido. Tres aspectos que el hombre, por ser hombre, tiene que satisfacer, es decir, tres aspectos que en este caso en relación al hombre vienen a ser la necesidad de satisfacción para el hombre, es decir, la necesidad de comer, la necesidad de beber y la necesidad de vestir. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá, les dice, pero no se afanen por qué es lo que van a comer, qué es lo que van a beber o qué es lo que van a vestir. Aquí yo quiero hacer una acotación, amados hermanos. El Señor Jesucristo no está diciendo, hey, vivan de una manera holgada, sean vagos, no hagan nada. El Señor Jesucristo no está enseñando eso. Como vamos a ver, el Señor Jesucristo, al contrario, el Señor Jesucristo acá lo que está diciendo es que tengamos confianza en Él. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces son tres aspectos, hermano, que al hombre, si no entiende esto, son tres aspectos, hermano, que el hombre en este aspecto va a cometer muchos errores y puede hacer mucho daño a las personas que están justamente al lado suyo, a su alrededor. Y como les digo, estos tres aspectos de la comida, la bebida y el vestido son tres aspectos que por naturaleza el hombre tiene que satisfacer, no solamente en su persona, sino también a su familia, a un grupo de personas. Pregúntese usted como padre, pregúntese usted como madre, que usted ya tiene hijos, tiene familia, usted evidentemente tiene la necesidad de satisfacer la necesidad de alimento, de bebida y de vestido, no solamente para usted, sino también para su esposa, sus hijos. Y cuando uno de estos tres aspectos no es satisfecho, entonces ahí es cuando vienen los problemas. Por ejemplo, usted no tiene trabajo, por lo tanto usted no tiene la capacidad de traer alimento a la casa. Y es ahí cuando vienen los problemas. Por ejemplo, usted no tiene un empleo, está en una situación difícil y usted no puede dar de vestir a su familia, a sus hijos. Y eso produce problemas en un hogar. Les estoy hablando de la manera general. Por eso es que el Señor Jesucristo acá dice, no os afanéis, dice, por vuestra vida. ¿Qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que van a beber? ¿Qué es lo que van a vestir? Ahora, amados hermanos, la palabra que el Señor Jesucristo está utilizando aquí, afanarse, da la idea de estar ansioso, preocupado, inseguro con relación al día de mañana, es decir, con relación al futuro. Esa es la palabra que está utilizando acá el Señor Jesucristo. Esta palabra, obviamente, que utiliza el Señor Jesucristo, aquí tiene la idea de algo que se separa, que se divide, que se distrae. Es decir, podríamos, para de una manera aplicatoria, podríamos decir que en cuanto al hombre es cuando la mente de la persona, los pensamientos de la persona están divididos en secciones o en comportamientos y que no funcionan como un todo. Usted se ha dado cuenta, hay a veces personas que por dadas las circunstancias no saben qué hacer, no tienen trabajo, están desesperados porque no tienen trabajo y no pueden traer comida, vestido, llenar esas necesidades en su casa y se desesperan y tienen miedo y tienen temor y se preocupan y dicen, bueno, y ahora voy a hacer esto, voy a hacer otro y dicen, no, mejor ahora voy a cambiar y mejor me voy a ir por acá y voy a tratar esto. Entonces es como una mente dividida, pensamientos con diferentes comportamientos. Eso es lo que la idea que da esta palabra de afanarse, es la idea que justamente el Señor Jesucristo está tratando acá. Es decir, de una persona inconstante, de una persona que no sabe qué hacer, de una persona que por culpa de la preocupación, de la inseguridad, hace una cosa, hace otra cosa. Y eso es terrible, hermano, porque justamente eso le puede llevar a cometer muchos errores. Y eso justamente es lo que está tratando acá el Señor Jesucristo. Un ejemplo muy claro acerca de esto, nosotros le tenemos en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, cuando usted conoce esta historia es muy conocida, cuando el Señor Jesucristo visita a Marta y a María.
Entonces Jesús visita esta casa y vemos ahí a la pobre de Marta, ¿verdad? Preocupada, afanada, haciendo una cosa, haciendo otra cosa, ¿verdad? Inquieta por hacer muchas cosas, atareada, distraída, ¿verdad? Es decir, su mente estaba en muchas cosas, en hacer acá, en hacer allá, en poner una cosa, y estaba preocupada, afanada en cuanto a su comportamiento y en cuanto a sus acciones. Y eso justamente es lo que trata acá el Señor Jesucristo. Pero obviamente el Señor Jesucristo dice aquí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el vestido más que y el cuerpo más que el vestido, perdón. Eso es lo que dice acá el Señor Jesucristo. Y luego que el Señor Jesucristo explica todo esto, Él comienza a poner ejemplos muy interesantes, ejemplos que hacen relación a la vida diaria, a la naturaleza. Y dice ahí en el versículo 26, dice, miren las aves de los cielos, dice el Señor Jesucristo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y sin embargo, nuestro Padre Celestial les alimenta, dice, ¿no? Ahí en el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros, dice, podrá, dice, por mucho más que se afane a añadir un codo a su estatura? Nadie. Y dice, y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, dice, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Sin embargo, dice, ni aún así Salomón con toda su gloria jamás se vistió como ellos, dice. Es interesante, es decir, Jesucristo aquí lo que está justamente a través de estos ejemplos que Él está dando, Él está justamente tomando estos tres aspectos que son inherentes a la necesidad del hombre, lo que es la comida, la bebida y el vestido. Y ahí en el versículo 29 dice, pero os digo, en el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, dice, así no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. Es decir, el Señor Jesucristo toca estos tres aspectos y Él les dice, hey, confíen en mí, no se afanen, porque Dios es el que tiene control de todo esto. Dios sabe todo esto. Y es impresionante porque ahí en el versículo 31 el Señor Jesucristo dice, les vuelve y les repite, no se afanen, dice, no se afanen, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Y el Señor aquí en el versículo 32, Él ya hace una dicotomía y Él justamente divide este pensamiento para que entendamos mejor. Y dice el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo que los gentiles, aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, son los que se afanan, son los que se preocupan, son los que buscan incesantemente el comer, el beber, el vestir, son los que precisamente son los que hacen todo esto, dice. Pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es interesante, hermano, es importante que entendamos esto, porque los gentiles se preocupan de hacerlo a su manera, buscar lo que es el alimento, el vestido y la bebida. Sin embargo, como dice aquí en el versículo 32, el Señor Jesucristo nos enseña que nuestro Padre, es decir, Dios, Él conoce que nosotros necesitamos todas estas cosas. Él sabe y por lo tanto, si nosotros como creedores, como creyentes, entendemos esto, sabemos que esa manera en que Dios suple estas cosas viene de Él. No está en nuestras fuerzas, está en el poder de Dios. Por eso dice ahí en el versículo 3, no hagan lo que los gentiles hacen. Hagan lo que yo les digo. Y dicen, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué? Es decir, la comida, la vestida y el beber, vendrán por añadidura. El Señor lo que nos manda hacer es que tengamos una relación con Él, que buscamos, que dependamos de Él. Y las demás cosas, es decir, estas situaciones que son inherentes e importantes en la vida del hombre, que es la comida, la bebida y el vestido, el Señor nos va a suplir. Dos aspectos
totalmente diferentes de ahí. Los gentiles lo buscan por sus propios medios, mas sin embargo los creyentes no. Los creyentes esperamos en que Dios supla estas cosas. ¿Por qué? Porque primero buscamos a Dios. Necesitamos una relación, conocerlo a Él. Los gentiles no tienen una relación con Dios. No saben quién es Dios. No saben cuáles son las promesas de Dios. No saben el poder de Dios. No saben que Dios tiene control de todo. Por eso es que ellos lo hacen a su manera. Por eso ahí dice, no, el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice. Pero ahí en el versículo 33, el Señor nos habla claramente y dice, hey, ustedes no hagan lo que el mundo hace, lo que los gentiles hacen. Hagan lo que yo les digo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Es decir, que primero nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, tener una relación con Él, conocerlo, amarlo, obedecerlo. Y en esa medida el Señor va a suplir estas cosas que obviamente Él sabe que necesitamos, porque dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Y de ahí viene el versículo 34, dice, así que, dice, no os afanéis. Nuevamente, 3 veces el Señor Jesucristo marca esta palabra, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Claro, es que el Señor Jesucristo sabe qué necesidad tenemos, sabe lo que nos va a hacer falta el día de mañana. Él sabe, lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente buscar el reino de Dios, establecer una relación con Él, ya está, no seamos como los gentiles, que lo hacen a su manera. Por eso el Señor Jesucristo dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el Señor sabe de las cosas que nosotros necesitamos o vamos a necesitar, y por eso dice, basta cada día su propio mal. Y gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué les digo todo esto, hermano? Y este texto es importante para que nosotros entendamos justamente lo que estamos viviendo hoy. O sea, planear para el mañana, yo les digo una cosa, hermano, si nosotros planeamos para el día de mañana, es un tiempo bien invertido. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, lo que la palabra de Dios nos dice aquí en cuanto al afanarse por el día de mañana, es tiempo perdido. Es tiempo perdido. Y a veces, hermano, es difícil notar la diferencia entre lo que es el afán y justamente lo que es planear, o viceversa, lo que es planear las cosas para el día de mañana o lo que es afanarse. A veces es muy difícil notar la diferencia. Planear es pensar con antelación en términos de metas, objetivos, fechas, decisiones, y obviamente esto lo hacemos confiando en la dirección de Dios. Estamos estableciendo el punto que el Señor establece aquí en el versículo 32, que los gentiles hacen como ellos quieren a su manera, pero nosotros los creyentes es justamente planificamos y confiamos en Dios de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, porque Él conoce nuestras necesidades. Por eso una cosa es planear para el día de mañana, que eso es tiempo bien invertido, y otra cosa es afanarse, que obviamente eso viene a ser tiempo mal invertido, es tiempo perdido. Planear, como les dije, amados hermanos, está bien, es pensar con antelación, justamente en términos de metas, objetivos, fechas, y obviamente esto lo hacemos confiando en la palabra de Dios. No como los gentiles. Por eso el Salmo 119 y versículo 105 dice que es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí ve? Es decir, confiamos en la dirección de Dios para seguir adelante. Salmo 119, versículo 133, la nueva versión internacional es hermosísima, justamente hablando de este tema. Dice, guía mis pasos, dice. Guía mis pasos conforme a tu promesa. ¿Sí ve? El Señor es el que nos guía. Nosotros no hacemos como los gentiles. El Señor es el que nos guía. Dice, guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Qué lindo, hermano. Justamente hablando de esto, la nueva versión Reina Valera, en el mismo versículo, Salmo 119, versículo 133, dice, ordena mis pasos. Si ve, el Señor es el que ordena nuestros pasos. El Señor ordena nuestro caminar, dice. Ordena mis pasos, dice, con tu palabra.
Es decir, nuestra vida está sujeta a la palabra de Dios. Nuestras decisiones, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros planes están sujetos a la palabra de Dios y en consecuencia, en base a ellos, son ordenados. Nosotros no hacemos como los gentiles. Nosotros no nos parecemos a ellos. Ellos hacen para satisfacer sus propias necesidades, que obviamente son buenas, son legales, de la comida, la bebida y el vestido, pero ellos hacen según sus fuerzas, sin considerar los caminos de Dios, sin considerar la palabra de Dios. Y por eso les va mal y por eso se caen. Y por eso les salen las cosas mal. En cambio nosotros hacemos como dice la palabra de Dios aquí. Juan capítulo 8, versículo 12, más adelante, justamente hablando de esto y de este tema, Juan capítulo 8 y versículo 12, dice otra vez Jesús les dijo y les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿sí ve? El que me sigue. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está hablando justamente de esto, hermano, de dejar que el Señor Jesucristo que Dios sea el que guía nuestro camino. Y cuando lo hacemos bajo este principio, obviamente el afán disminuye. La preocupación, el temor, la inquietud disminuye. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la palabra de Dios y nos dejamos guiar por Él. El afán disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que confiamos en Él, en su palabra, sus promesas. Es decir, nuestra relación en función de esto con Dios se afirma y se fortalece cada día más. No así la persona que se afana. ¿Por qué? Porque se ve azotada por el temor, por la incertidumbre, la inseguridad. Y en ese sentido, obviamente, una persona así es muy difícil que pueda llegar a tener una relación con Dios. Es muy difícil. El que se afana deja que sus planes interfieran con su relación con el Señor. Déjeme decir una cosa, amado hermano. El afán en el mañana afecta la relación con Dios hoy. Y eso justamente es lo que hoy nosotros vamos a ver a manera de introducción. Les dije esto, hermanos. ¿Qué nos depara este año que viene? ¿Qué nos depara este próximo año? Hay un famoso proverbio chino que dice que cuando llegues a la última página del libro, ciérralo. Las implicaciones de este refrán chino son yo creo que muy pertinentes para el día de hoy, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir eso, hermano? Que sencillamente ya el pasado pasó. Ahora tenemos que abrir un nuevo libro en nuestra vida y empezar de nuevo. Y empezar a hacer las cosas bien. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hay personas que no obstante ha empezado el nuevo año, siguen viviendo en el pasado. Por eso el Señor Jesucristo dice ahí, no se afanen. No se afanen, ¿qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que van a beber? ¿Qué es lo que van a vestir? Sin embargo de esto hay personas que, sin embargo de todas las situaciones que hemos pasado en el 2020, hermano, hay gente que sigue viviendo en el pasado. No pueden olvidar sus fracasos que experimentaron durante ese año, tal vez la pérdida de algún ser querido, que yo creo muchos de los que están viendo este video o han tenido desgraciadamente por este COVID. Han fallecido familiares, ha habido alguna desgracia familiar, en fin, no faltan circunstancias por las cuales hemos atravesado el año pasado que han sido realmente malas, negativas, o incluso cosas buenas que quedaron grabadas en nuestra mente y obviamente es difícil de olvidarlas. Pero déjeme decir una cosa, el ayer ya pasó, el 2020 ya pasó, no hay nada que nosotros podamos hacer para que volvamos a traer lo que ya no existe. No hay nada que volvamos a hacer. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Porque hay mucha gente que vive en el pasado y preocupada en el futuro. Y es cierto, en este tiempo, si usted se pone a meditar, hay muchas cosas. Hay gente que ha perdido trabajo, hay gente que no está trabajando, hay gente que posiblemente en este momento esté enferma o tiene algún familiar en el hospital y no sabe qué va a pasar mañana, está en cuidados intensivos. Entonces, todas estas cosas hacen que la persona se afane, se preocupe,
tenga miedo, incertidumbre por el día de mañana. Y obviamente tomando como base el pasado. Y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Yo, hermano, quiero decirles a la luz de la palabra de Dios, hermano, que el Señor Jesucristo nos manda justamente a confiar en Él. Dicho esto, yo quisiera decirles, hermanos, que existen 2 días en cada semana en los cuales no deberíamos de preocuparnos. No existen. Existen esos 2 días que no deberíamos de preocuparnos. 2 días que deberían de ser libres de cualquier temor y recelo. Uno de estos días es el ayer, en el cual no deberíamos de preocuparnos con sus errores, incertidumbres, inquietudes, aflicciones, problemas, dolores, carencias, desaciertos, etc. Pero el ayer ya pasó, ya no existe. Y el ayer ya pasó y para siempre. Se encuentra más allá de nuestro control. Y todo el dinero que nosotros podamos tener no puede lograr que el ayer regrese. O por más que nos esforcemos, no podemos hacer absolutamente nada para que el ayer vuelva. Ya no, el ayer ya pasó, ya no existe. No podemos anular ningún acto que hayamos realizado. No podemos borrar una sola palabra expresada. El ayer ya pasó. O no podemos enmendar un solo error que hayamos hecho en el ayer, en el año pasado. Ya no podemos hacer nada. El ayer ya está, ya pasó. Y pasó para siempre. El otro día en el cual no deberíamos de preocuparnos es en el mañana. Justamente lo que dice el Señor Jesucristo acá. Con sus posibles adversidades, preocupaciones, aflicciones, temores, o incluso cosas buenas o felicidades, pero el mañana no es algo en el cual nosotros deberíamos de preocuparnos según lo que dice la palabra de Dios acá. ¿Por qué? Porque el mañana también está más allá de nuestro alcance, de nuestro control. No podemos hacer nada por el día de mañana. Yo sé, hermano, el día de mañana saldrá el sol. Saldrá el sol radiantemente o saldrá el sol detrás de las nubes, pero igual el sol saldrá. Y ya está. Y hasta que no lo haga, hermano, no podemos nosotros aventurarnos a hacer cosas para el día de mañana. Porque no, el día de mañana aún no ha llegado. Eso es lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Esto nos deja un solo día, el hoy. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá. Ni el pasado, ni el mañana. El Señor Jesucristo lo que nos deja claro acá es que hay un día en el cual nosotros debemos de preocuparnos, debemos de tener conciencia de Él, debemos de hacer nuestro mejor. Y justamente ese día no es ni el ayer ni el mañana. Ese día es el hoy. Y una persona puede pelear las batallas solamente de un día. No puede pelear las batallas del pasado ni las batallas que van a venir el día de mañana. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá. No os afanéis por el día de mañana. Tenemos que vivir el día de hoy. ¿Por qué? Porque el ayer y el mañana son preocupaciones inútiles. No tienen sentido. Eso es lo que dice el Señor. No se afanen por eso. Por lo tanto, hermanos, resolvamos la jornada cada día. El día de hoy, en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso el Señor Jesucristo ahí dice, no os afanéis por el día de mañana. No hay razón para preocuparnos por aquello que no ha sucedido y tal vez ni siquiera suceda. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá, hermanos. Ese es el mensaje que nosotros queremos enviar hoy día, amados hermanos. Si hemos hecho cosas en el pasado o planificamos para el día de mañana, está bien. Pero el Señor Jesucristo nos manda a que no nos afanemos, a que no nos preocupemos, sino que confiemos en Él, en su palabra, hermanos. Juan capítulo 16 y versículo 33. Dice el Señor, en la vida ustedes van a tener aflicciones, pero confíen en mí, dice, que yo he vencido. Es decir, el Señor no nos va a dejar solos, el Señor va a estar con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice ahí,
Pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesucristo sabe. Todavía estamos aquí. Amados hermanos, muchos no vieron el amanecer de este nuevo año. Tal vez fallecieron. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que usted y yo estamos vivos. Y démosle gracias a Dios por lo que estamos vivos hoy día. Y este año, démosle gracias a Dios por este año que Dios nos ha dado. Disfrutémoslo en el Señor. Es cierto, tendremos aflicciones, luchas y todo lo antes mencionado. Pero sin embargo, hermano, tenemos la promesa de Dios que el Señor va a suplir todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el Señor dice ahí en su palabra, porque Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Y mientras más nosotros nos relacionemos con Dios en este tiempo, mientras más nosotros conozcamos su palabra, hermano, nosotros vamos a dejar esa ansiedad, ese temor, ese afán por el día de mañana. Hermanos, vivamos este año, vivámoslo cada día, confiando en el Señor. Por eso el Señor dice, no nos afanemos. El ayer ya pasó. El mañana, el Señor tiene control de eso. Vivamos el día de hoy en obediencia, en sometimiento, confiando en Dios, porque Él sabe. Por eso el Señor nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Él sabe que todas estas necesidades el Señor nos va a suplir. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios. Entonces confiemos en Dios, amados hermanos, confiemos en el Señor, en su palabra, para este día, para este año, hermanos. Y si hemos cometido algunos errores, listo, el Señor nos perdona. No lo volvamos a hacer. Confiemos en que Dios tiene un futuro para nosotros de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Pero vivamos el día, hermano, en obediencia y en sometimiento a Dios. Eso es lo que dice el Señor. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.